De hecho, el historiador de la religión, Martin Murray, menciona que toda religión realiza dos funciones. En primer lugar, nos habla de la salvación personal, cómo estar bien con Dios. Y en segundo lugar, es un lente para interpretar el mundo, esto que hablamos, cosmovisión. Pero ¿por qué los cristianos solamente nos quedamos con lo primero? De cómo salvar almas, nada más. Al individuo nada más. Al individuo. Pero ya no lo utilizamos como un lente para interpretar el mundo. Pues nuevamente un gusto, un episodio más de Contramundum. Aquí estamos nuevamente. Pues esta vez vamos, como hablamos la vez pasada, sobre que vamos a atacar cosmovisiones de fuera, pues también es importante atacar cosas que están dentro del cristianismo, que se han infiltrado dentro del cristianismo, precisamente para poder aclarar, darle más rumbo a esta serie. Sí, y digo, este episodio tratándose específicamente de la cosmovisión, yo creo la primera pregunta que deberíamos de abordar o responder sería, ¿qué es una cosmovisión? Porque puede sonar como una palabra medio extraña, no estamos acostumbrados a hablar de cosmovisión, suena algo bastante como filosófico, muy profundo, ¿no? Y obviamente sí es algo profundo, pero de manera sencilla, ¿cómo podríamos definir la palabra cosmovisión? ¿Qué es la cosmovisión? Pues la misma palabra dice mucho, es la visión que tenemos del cosmos, es el ente a través del cual interpretamos la realidad. Y es importante decir, aclarar que todos tenemos una cosmovisión. Todos, desde la persona más intelectual, más filósofa que quieras conocer, tiene una cosmovisión, hasta la persona más sencilla. ¿Por qué? Porque todos tenemos en nuestra mente un mapa que nos ayuda a interpretar la realidad, que nos informa cómo es el mundo, cómo se debe vivir en él, quiénes somos, de dónde venimos, qué sentido tiene la vida. Eso es un mapa que tenemos en nuestra mente. Ok. Sí, o sea, ese ejemplo de los lentes, como las gafas que tú te pones para poder interpretar los sucesos, las cosas que existen en nuestra realidad que son tangibles y cómo a través de esos lentes podemos interpretar adecuadamente nuestras experiencias y las cosas que están sucediendo en el mundo, ¿no? Entonces, como tú mencionas, cada uno de nosotros, aunque tal vez no tengamos una cosmovisión premeditada, o sea, muchas personas tú le puedes preguntar, ¿cuál es tu cosmovisión? Dice, no, pues yo no tengo, ¿no? Pero sí, conforme vayamos haciendo como preguntas, vamos a poder indagar y darnos cuenta que sí hay una cosmovisión detrás de cada cosa que profesamos creer o detrás de cada cosa que hagamos. Y de cierta forma, nuestra cosmovisión tiene que o debería de influenciar o afectar la manera en la cual vivimos, ¿no? La manera en la cual llevamos a cabo nuestro día a día tiene que partir desde una cosmovisión. Y esto es importante, lo que dices, que muchas personas no saben que tienen una cosmovisión. Digo, todos la tienen, pero no lo saben que explícitamente la tienen. Y muchas de esas personas son los mismos cristianos. O sea, tú le preguntas a un cristiano, oye, ¿cuál es tu cosmovisión? Y se quedan en seco. Y deberían decir, mi cosmovisión es la cosmovisión cristiana. Y esto se debe porque un error de las iglesias precisamente ha sido porque no nos han enseñado una cosmovisión cristiana. Nos enseñan, sí, doctrinas cristianas, pero no nos enseñan cómo funciona el cristianismo como un sistema unificado, de verdad aplicable a cuestiones sociales, de historia, de antropología y todas las disciplinas. Es decir, una cosmovisión lo que tiene que hacer es toda la experiencia, todas las cosas que vivimos, debería explicarlas, unificarlas, integrarlas. Y la cosmovisión precisamente lo que hace. Lo que vivimos al día, todos los datos que recibimos por medio de nuestros sentidos, por medio de nuestras experiencias, pues por cómo funciona nuestra mente, le busca una explicación, una unidad detrás de toda esa diversidad. Y una cosmovisión o un sistema filosófico lo que intenta es unificar todos esos datos. Y las iglesias no nos han enseñado eso. O sea, cómo unificar todo en nuestra cosmovisión cristiana. Que esto sería lo opuesto a lo que se mencionó en el primer episodio,
esta introducción de Contramundum, lo opuesto al cristianismo de búnker, ¿no? O sea, lo opuesto al cristianismo que se limita nada más a los valores, a la vida moral, la vida familiar, el cómo me comporto en mi día a día, que de cierta manera me limita a ver el resto de mi vida como mi vida secular, mi vida no cristiana. Es decir, mis estudios bíblicos, ir a la iglesia, mi oración, mis devocionales, es mi vida parte privada, cristiana, pero de que de cierta manera deja al cristianismo sin efecto en el resto del mundo, en lo que mencionábamos, en la cultura, en las artes, en el entretenimiento, en la política, etc. Entonces, la cosmovisión cristiana, como tú mencionas, más bien debería de redimir y revolucionar cómo vemos y cómo interactuamos con absolutamente todo que existe en el mundo, ¿no? O sea, todo lo que nosotros vivimos, experimentamos en el día a día debe ser afectado por la cosmovisión cristiana. De hecho, el historiador de la religión, Martin Murray, menciona que toda religión realiza dos funciones. En primer lugar, nos habla de la salvación personal, cómo estar bien con Dios. Y en segundo lugar, es un lente para interpretar el mundo. Esto que hablamos, cosmovisión. Pero ¿por qué los cristianos solamente nos quedamos con lo primero? De cómo salvar almas, nada más. Al individuo, nada más. Al individuo. Pero ya no lo utilizamos como un lente para interpretar el mundo. Yo que estuve en un colegio cristiano, evangélico, cayeron en este mismo error. O sea, solamente inyectan unos pocos elementos religiosos como oración y memorización bíblica, pero en lo demás enseñan exactamente lo mismo que las escuelas seculares. Es como, no sé, un pastel que solamente le pones un betún cristiano, pero lo de adentro es exactamente lo mismo. Ahí uno de los problemas es que si nosotros le quitamos al evangelio el reino, escuchamos, no tenemos que predicar el evangelio, compartir el evangelio, pero no tenemos este evangelio del reino de Dios que se predica a través de toda la escritura. Existen las buenas nuevas, no nada más para el individuo, sino para todo el cosmos, lo que hablábamos también, que es un evangelio cosmológico que penetra todas las áreas de la creación. Y creo que ahí es donde nos tenemos que tal vez dar un paso para atrás para entender lo que conforma una cosmovisión, cuáles son los aspectos fundamentales de una cosmovisión. Porque sabemos que hay diferentes cosmovisiones, sabemos y sostenemos que la cosmovisión cristiana es la única correcta, la única capaz de resolver adecuadamente todas las preguntas que nos podamos hacer sin flaquear. O sea, es una cosmovisión, un sistema totalmente unido, unificado, que funciona y que no puedes desbaratar. O sea, cada aspecto está sostenido enteramente y que por más que trates, no lo puedes desbaratar. Todas las demás cosmovisiones, cualquier religión, cualquier ideología, filosofía, conforme vas haciendo preguntas, te das cuenta que la cosmovisión falla. Sí. Hay fallas en la cosmovisión. Entonces, dentro del cristianismo, siendo un sistema perfecto, necesitamos hacernos las preguntas cruciales, que son, ¿qué es lo que conforma de forma general la cosmovisión cristiana? Y fíjate que es sumamente importante, sobre todo en este mundo posmoderno, entender que la cosmovisión cristiana responde a tres preguntas: creación, caída y redención. Y ahorita explico bien eso, porque el evangelismo de hoy es, llegas con una persona y le dices, arrepiente de tus pecados. Y pues la persona se queda y, pues, ¿por qué? O sea, y yo, ¿con quién me voy a arrepentir? Y todo. Estamos entrando directamente a la cuestión de la caída. Antes tenemos que ir a darle a entender que esa persona tiene un creador. Entonces, la cosmovisión cristiana responde a estas tres preguntas. Y toda cosmovisión debería responder a estas tres preguntas: creación, caída y redención. Creación, ¿de dónde venimos? Caída, ¿qué salió mal en el camino? O sea, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué sufrimos? Y redención, ¿cómo lo corregimos? Uh-huh. ¿Cómo podemos sobrepasar esa maldad? ¿Cómo podemos ir a ese anhelo que todos tenemos de llegar a un punto de paz, de bien? Ahora, perdón, pero todas las cosmovisiones, como tú mencionas, deberían de poder contestar esos tres aspectos, estas preguntas. Y es precisamente porque todos nosotros, en nuestro día a día, estamos en contacto
con una realidad que genera estas preguntas. Es decir, yo necesito aprender a interactuar con mi prójimo, aprender a interactuar con mis manos, el trabajo, con sistemas sociales. Tengo que aprender a interactuar. Ahí estamos hablando del mundo físico tangible, ¿no? Pero a la hora de estar interactuando dentro de este mundo, nos vamos a topar con problemas. Claro. Me topo con problemas con mi prójimo, con mi compañero, con mi esposa, con mis hijos. Entonces, ahí hay algo malo. Hay algo mal, es algo real, tangible. Vemos la injusticia, como tú mencionas, vemos conflicto, vemos problemas. Entonces, ahí es donde entra la pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos en un mundo que está lleno de cosas buenas, pero que al mismo tiempo experimentamos el sufrimiento, experimentamos el dolor, experimentamos la injusticia y empezamos a preguntarnos cómo corregimos eso? Es decir, el punto es que todos estos aspectos son aspectos que surgen de nuestra misma experiencia en la realidad en la que vivimos, que es la única realidad. Y esa es la primera pregunta. ¿De dónde proviene este mundo? Sí, y bueno, en futuros episodios podremos ahondar más sobre otras cosmovisiones, cómo buscan responder esas preguntas. Pero resumiendo, por ejemplo, el marxismo te dice que venimos, creación, de un comunismo primitivo. Su caída fue la creación de la propiedad privada y hasta cierto punto de la familia monogámica. Entonces la redención se convierte en la revolución. Destruir la propiedad privada y destruir la familia monogámica para volver a ese Edén, al comunismo primitivo, a la creación original. A la creación original. O tenemos el liberalismo de corte francés de Jean-Jacques Rousseau, que en la creación éramos el buen salvaje, seres libres, que no estábamos atados a estas imposiciones sociales que nos trae nuestra patria, la iglesia, la familia. Y todo esto, la caída fue precisamente estos vínculos sociales que se empezaron a hacer y que nos empezaron a imponer. Entonces, la redención es que el Estado nos libere de esas cadenas, y fue lo que sucedió en la Revolución Francesa, que mochó cabezas de 200,000 personas. El marxismo se cargó a 100 millones de personas. Pero vemos que la respuesta bíblica a la creación, que hay redención, ha sido la que verdaderamente ha traído un verdadero progreso a la humanidad. Occidente se ha construido sobre bases cristianas y por eso ha sido la cultura más próspera en todos los aspectos: derechos sociales, derechos humanos, económicos. Y conforme se aleja Occidente de sus bases cristianas, está colapsando. Y todas estas otras cosmovisiones, es importante enfatizar que vamos a encontrar no nada más huecos, no vamos a encontrar nada más problemas en su propia cosmovisión, sino que al mismo tiempo vamos a ver que roban de la cosmovisión cristiana. Tienen que tomar prestado de nuestra cosmovisión como cristianos para poder argumentar su propia cosmovisión en diversos puntos, ¿no? Entonces, eso va a ser interesante conforme vayamos haciendo más episodios, que podamos abordar y aprender a tomar cautivas estas cosmovisiones falsas y mostrar cómo ellos dependen de la Escritura, de la verdad de Dios revelada a nosotros, para poder argumentar muchas de las cosas que ellos argumentan en sus cosmovisiones. Sí, ¿no? La dignidad humana, los principios filosóficos de la ciencia, todo eso son logros del cristianismo. Exacto. Y nos lo roban. Y volviendo a creación, que hay redención, ¿qué nos dice la cosmovisión cristiana? Creación, fuimos creados por Dios, sin pecado, perfecto, a su imagen y semejanza. Pero hay que entender que fue su palabra la que proporcionó al mundo su orden y su estructura. O sea, es la fuente de las leyes naturales que se estudian en las ciencias naturales, pero también es la fuente de las leyes de la naturaleza humana, los principios de la moralidad, es decir, de la ética, de la justicia, es decir, de la política, de la empresa innovadora, es decir, de la economía, de la estética, es decir, de las artes, y del pensamiento claro, es de la lógica. Como dice el Salmo 119, 91, todas las cosas te sirven. Entonces, desde aquí ya el cristiano tiene que decir, ok, mi cosmovisión cristiana abarca toda la realidad, absolutamente toda. Ahora, la caída, que salió mal, nos rebelamos contra Dios. Adán y Eva se rebelaron contra Dios, y nosotros, como estamos sujetos a nuestro padre Adán, pues participamos en ese pecado original, y también nuestra mente cayó en el pecado, y eso se le llama el efecto noético
de la palabra nous, que es conocimiento, pues bueno, todo nuestro pensamiento también fue distorsionado y por eso tantos sistemas filosóficos surgen intentando explicar toda la realidad, pero ahorita como mencionabas, colapsan, no funcionan. Como acabas de mencionar, todas estas cosmovisiones que surgen para poder interpretar la realidad, siendo consecuencia de nuestro pecado. Vemos que de cierta manera es tal cual lo que sucedió en el mismo jardín. O sea, Eva fue tentada a interpretar el fruto bajo su propio entendimiento, hacer a un lado al Creador, negar el fundamento de la cosmovisión cristiana, que es la creación, que Dios es independiente de la creación. Él crea, Él establece las reglas, Él determina el bien y el mal. Él dice esto sí, esto no. Puedes comer de absolutamente todo lo que hay en el jardín excepto de esto. Y ella toma la iniciativa propia de por primera vez poner a Dios por debajo de ella, por debajo de la creación, y diciendo yo soy independiente de Dios y yo determino qué está bien y qué está mal. Le pareció apetecible, comió del fruto y cayó. Y ese mismo engaño sigue presente, con que Dios os ha dicho, y ese mismo engaño sigue siendo al día de hoy. Con que Dios estableció leyes naturales que tienen que obedecer. Y por eso hoy en día le están diciendo a los niños, tú te puedes hacer una niña, no pasa nada. O sea, o desobedece la ley natural, desobedece el orden natural que Dios estableció. Tú eres tu propio Dios, seréis como dioses. Ahora, es importante aclarar que no significa que por la caída todo lo que los humanos caídos entendemos está equivocado. No, por la gracia común y porque aún así hay un residuo de la luz de nuestro Creador en nosotros, podemos alcanzar aspectos de la verdad. Sí, o sea, la imagen de Dios en nosotros no se ha perdido, nada más se ha distorsionado. Se ha distorsionado. Es como, por ejemplo, antes éramos un espejo que reflejábamos la imagen de Dios, se fractura ese espejo, entonces seguimos reflejando de cierta manera la imagen de Dios, pero de forma distorsionada. De igual manera, podemos alcanzar verdades, pero no logramos unificarlas. Ese es el problema. Es decir, alcanzamos verdades de Dios, alcanzamos verdades de la realidad, pero el sistema subyacente es el que está errado. Ese es el problema. Entonces es cierto, los paganos, los seres caídos, pueden entender la realidad en muchos aspectos, inclusive mejor que nosotros. Y de hecho, sumándome ahí, no nada más entenderlo, sino que todavía más irónicamente no pueden escapar. No pueden escapar de la huella de Dios que Él ha puesto sobre ellos. Entonces, es ahí donde vemos que su humanidad es inescapable. O sea, ellos no pueden escapar de la realidad de que han sido creados a la imagen de Dios y por eso se busca la justicia, por eso se busca la igualdad, se promueve el amor. ¿Sí? O sea, no pueden escapar la realidad en la cual Dios nos ha colocado. Entonces, aparte de que buscan entender la realidad, entender la creación porque viven en ella y quieren comprenderla, no pueden escapar la realidad que Dios ha puesto alrededor de ellos, ¿no? Entonces, por más que quieran negar al Creador, no pueden escapar las realidades de la creación que Él mismo ha impuesto sobre ellos, ¿no? Entonces, ahí vemos como hasta una ironía de cómo ellos no pueden obtener las conclusiones que ellos mismos tienen si no parten del primer aspecto de la cosmovisión cristiana, que es que Dios crea. Él crea todo. Sí, Romanos 1, 19 a 20, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y también otra parte de la revelación está por medio de la ley natural que está en nuestros corazones. Entonces, por eso, si hay un anhelo de cierta manera de justicia por parte de nuestros corazones, cierto respeto por el orden social, porque como dices, no podemos escapar. Ahora, pero también en el fondo, el mismo Romanos 3 dice que no hay justo ni solo uno, que no buscamos a Dios. Entonces vivimos en esa disonancia cognitiva de que por un lado necesitamos al juez que establezca justicia, pero por el otro lado huimos del juez porque sabemos que va a establecer justicia. Pero la buena noticia es que la cosmovisión cristiana no se queda en creación y caída. Llega a la redención. Que la redención es tan comprensiva
como la creación y la caída. Es decir, la creación no solamente fue un pequeño aspecto del humano, sino de absolutamente todo. Y la caída no solamente afectó al ser humano, afectó a toda la creación. Por eso la creación gime junto con nosotros. De igual manera, la redención, y esto tienen que entender los cristianos, si la creación abarca todo y la caída abarca todo, ¿por qué la redención solamente abarca a los individuos? No, la redención que encontramos en Cristo Jesús abarca a los individuos y a la creación entera. Sí. Entera. Cristo redime no nada más al ser humano, sino redime absolutamente todas las cosas. La Escritura es clarísima que dice que está reconciliando consigo todas las cosas. Dice la Escritura que por Él, a través y para Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Entonces, si todas las cosas fueron creadas para Cristo, es lógico que si han sido afectadas por la caída, por la entrada del pecado al mundo, es lógico que Él redima y reconcilie a sí mismo todo lo que desde un inicio era para Él, creado por Él, por medio de Él y para Él. Entonces, sí, el evangelio del reino es precisamente eso, esta buena noticia de que todas las cosas están siendo reconciliadas. Y obviamente el ser humano tiene una dignidad superior al resto de la creación, eso es claro. Tenemos algo que nos hace únicos, que nos distingue del resto de la creación, que es que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso no lo tiene nadie de la creación, es un honor y un privilegio, una responsabilidad, pero eso no descarta el resto de la creación y la importancia que tiene el resto del cosmos para Dios y de redimir el resto del cosmos, ¿no? Y por eso son tan buenas nuevas, o sea, porque las demás cosmovisiones no le dan esa dignidad que la cosmovisión cristiana le da al ser humano. Y Chesterton decía que muchas personas no rechazan el cristianismo porque sea malo, sino porque es demasiado bueno. O sea, muchas veces uno duda de, es demasiado. ¿Podrá ser? Sí. ¿Podrá ser? O también Stephen Hawking, este ateo, decía que el cristianismo es un cuento de hadas para aquellos que le temen a la oscuridad. Y John Lennox le responde, el ateísmo es un cuento de hadas para aquellos que le temen a la luz. Entonces, son verdaderas buenas nuevas, pero no solamente para redimir al individuo, no solamente es una noticia para nacer de nuevo, porque Nancy Pearcey menciona que, por ejemplo, el nacimiento biológico, de cierta manera sí es el aspecto más importante de tu vida, porque pues ahí inicia tu vida, pero no te quedas ahí. Tienes que crecer, comer, alimentarte, jugar, todo. Entonces, sí, la iglesia tiene que enfatizar el nacimiento de nuevo porque, pues bueno, ahí inicia la vida cristiana. Pero a partir de ahí tenemos que mostrar la construcción del reino. Y son buenas nuevas porque el primer mandamiento que Dios le da al hombre, inclusive antes de la caída, conocido como el mandato cultural, que en futuros episodios podremos ahondar en ello, fue sobre cultivar la creación en todos los aspectos, en todos, políticos, culturales, artísticos, científicos, todo. Y con la caída del hombre, este mandato cultural no se pierde. Simplemente se hace más difícil. Es afectado nada más. Nada más. Y con la redención, el cristiano recupera la esencia de este mandato cultural y no solamente lo recupera, sino que por medio de este mandato cultural participa en esta reconciliación que Cristo está haciendo de todas las cosas. Y estas son verdaderas buenas nuevas. Sí, y ahí es donde, por ejemplo, hablando de este tercer aspecto de la redención, volviendo al ateo, ¿no? al que rechaza a Dios, el que tiene una cosmovisión obviamente equivocada, entonces no puede interpretar tampoco la caída correctamente si no entiende la creación y al mismo tiempo no entiende la solución, la redención. Entonces, incluso desde el negar al Creador en la creación, es lógico que a la hora de hablar de redención dejen fuera al Creador. Lo que quieren entonces es, por sus propias fuerzas, por sus propias ideas, sus propias filosofías, estrategias, corregir el problema del mundo. ¿Sí? Vemos que es la caída, vemos que es el pecado. Y el evangelio, lejos de estrategias humanas, lejos de simplemente un sistema
político. Habla, como lo que tú mencionas, de un nuevo nacimiento, de algo que es totalmente fuera de nuestras manos, que el Evangelio nos es presentado y nosotros, a través de la fe que Dios obra, nosotros podemos experimentar un nuevo nacimiento en donde comienza a redimirnos como individuos y al mismo tiempo conformando sociedades pequeñas, desde familias, nuestra iglesia, ahora para que nosotros como individuos, conformando grupos más grandes, una sociedad, una cultura, podamos ahora sí participar en la redención del resto de la creación. Entonces, es tal cual lo que estabas mencionando de la creación, cómo está gimiendo. Y dice que está esperando la redención de los hijos. Porque sabe que a través de la redención de los hijos, la creación misma va a ser liberada de la corrupción que la esclaviza, dice Romanos 8. Entonces, la misma creación va disfrutando del avance, de la proclamación del evangelio del reino de Dios, conforme nosotros como personas, como individuos, como humanos, vamos siendo redimidos. El resto de la creación también va experimentando esta liberación de la corrupción que la esclaviza. Amén. Y es por eso que una cosmovisión cristiana, que el cristiano entienda la cosmovisión cristiana, es tan liberador porque activa al cristiano. Y no solamente al cristiano que participa en el ministerio dentro de una iglesia, que gracias a Dios por los ministros, sino también al cristiano conocido como el laico. Porque muchos cristianos laicos se sienten de cierta manera deprimidos o inútiles porque creen que solamente participan con sus diezmos, ofrendas y con oración. Eso es todo. Y creen que su trabajo en el área pública o en el área secular, entre comillas, pues adoptan un marco conceptual secular y creen que no están aportando al reino. Sí. Pero cuando se dan cuenta, desde una cosmovisión cristiana, que están llevando el reino a todas las áreas, están llevando luz, están llevando sal a todas las áreas, el cristiano, conocido como el cristiano laico, se da cuenta que tanto ministros como cristianos laicos estamos participando en la expansión del reino y Dios se complace igualmente en ello. En la misma misión. Estamos en el mismo campo de batalla, todos luchando desde diferentes, tal vez, puntos, ¿no? Sí. O sea, está el ministro que tal vez está de tiempo completo en cierta forma en el ministerio, hablando ya directamente conectado con la palabra de Dios, ministrando, trabajando explícitamente con el pueblo de Dios, pero no deja de ser campo de batalla y la misión de rescate que mencionábamos en el episodio 1, el área laboral, el área social, entretenimiento, arte, cultura, etcétera. Entonces, y es algo que yo batallé muchísimo también, porque yo tenía este evangelio reducido a mi salvación en el futuro. Entonces yo viví muchos años en donde yo entendía que mi corazón tenía que estar en el cielo, que tenía que fijar mis ojos en la eternidad, que tenía que fijar mis ojos en lo que era eterno y no temporal. Sí, y de cierta manera eso causaba una desconexión entre, ok, ¿qué hago de mientras? En lo que espero, ese momento en el cual ya voy a disfrutar en su plenitud, la resurrección, la restauración de todas las cosas que hay en el ínter. Todo parecía como una pérdida de tiempo. O sea, mi trabajo no tenía valor, no tenía dignidad, nada, no tenía sentido. Incluso hasta tener familia, tener más hijos, era como, ¿para qué? Yo ya nada más quiero que se acabe todo esto, ¿no? Porque yo quiero experimentar la vida que me espera. Pero negando lo que el mismo Pablo decía, vivir es Cristo. ¿Qué significa vivir es Cristo si no hay una realidad tangible hoy para el cristiano? O sea, ok, redimido por Cristo. Ahora, ¿de qué manera eso afecta tu vivir diario? Y cómo deberías de tú entender, interpretar todas las cosas que te rodean, encontrando así gozo en la realidad de que lo que tú estás viviendo hoy es importante para Dios. Y no nada más ciertos aspectos, como mencionábamos, privados, ¿no? Sino todas las cosas en las cuales tú te involucres como cristiano es parte de tu trabajo para el reino. Así es, amén. Y así es como uno puede cumplir con el mayor mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué sería una escritura que tú dijeras, ¿sabes qué? Necesitamos volver constantemente a esta escritura para siempre tener en cuenta esta idea de la cosmovisión cristiana? Romanos 12:2
no se conformen a este siglo. Y es lo que está pasando con los cristianos. O sea, estamos adoptando marcos conceptuales, cosmovisiones del mundo para nuestra vida pública, pero la Biblia es clara, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Entonces, es claro, todo lo que vivamos en nuestra vida pública o nuestra vida privada es a través de la renovación de nuestro entendimiento, que se hace a través de la luz de la Biblia. La cosmovisión cristiana está fundamentada totalmente en la palabra de Dios, y es a donde tenemos que estar constantemente regresando, volviendo, para que las influencias externas no sean las que nos hagan interpretar erróneamente las cosas, el mundo, hechos, sucesos, etcétera, sino que tenemos que volver a la palabra, ¿no? Que Dios nos vaya conformando y nos dé el entendimiento adecuado, que se encuentra nada más en la cosmovisión cristiana. Amén. Amén.